Un saludo especial para los asistentes al primer encuentro nacional en prácticas pedagógicas, educativas e investigativas. En esta oportunidad queremos compartirle junto a la compañera María Lucero, estudiante del programa de licenciatura en Pedagogía Infantil y miembro activo del semillero de investigación en Pedagogía Infantil PAIDOS. Queremos contarle que del desarrollo del proceso investigativo en el semillero PAIDOS estamos un poco inquietos por la comprensión del término inclusión educativa. Sucede que cuando asistimos a diferentes eventos académicos o cuando participamos de las diferentes actividades de proyección social o actividades propias de la docencia del Centro Regional Cúcuta, nos encontramos con una maravillosa intención por parte del cuerpo docente de ahondar en unas prácticas pedagógicas distintivas frente a los niños que presentan una diversidad. Sin embargo, este término ha constituido una moda académica en la que muchos queremos transformar desde él y sin embargo estamos aún frente a retos que impliquen una didáctica, una evaluación, una metodología distinta. Por esto, antes de ahondar como tal en los proyectos subsiguientes en los años 2018 y 2019, quisimos primero detenernos a hacer una revisión de los aportes que en materia de los últimos 20 años nos demanda este concepto. Para contextualizarlos un poco acerca del semillero y de lo que ha sido la conformación del mismo, quisiera entonces referenciar a mi compañera María Lucero para que nos cuente un poco del tema. Cordial saludo a todos los asistentes. La investigación se desarrolla con las estudiantes del semillero PAIDOS. Con esta experiencia se busca profundizar el concepto de inclusión educativa para los estudiantes del semillero PAIDOS y para la comunidad académica, la cual se pudo evidenciar en las prácticas pedagógicas y las prácticas de responsabilidad social y en algunas investigaciones que hemos realizado. Se nos hace urgente, como equipo de formación y futuras licenciadas, desarrollar un ejercicio responsable académicamente para desde allí plantear nuevas propuestas que respondan verdaderamente a la inclusión educativa. Eso es muy cierto, Lucero, lo que acabas de decir, y realmente es muy valioso que las estudiantes del programa estén pensando en perfilar su profesión de una manera distinta. Resulta bastante benéfico para el centro regional y gratificante ver cómo su modelo praxeológico logra hacerse una realidad desde las pretensiones no solo de docencia que tienen nuestras egresadas también, sino también desde la investigación, cómo sea una herramienta para transformar estas necesidades que vemos en el contexto. De manera que vamos a orientar esta ponencia en algunos aspectos claves del desarrollo del semillero PAIDOS. Quiero primero decirles que lo que nos inquietó fue la necesidad de ampliar la comprensión del concepto de inclusión educativa, una necesidad epistemológica que, aunque suene un poco robusta en los marcos referenciales que tenemos, realmente sigue representando un reto para hablar de la inclusión educativa con las mejores intenciones, pero sobre todo con las mejores acciones. ¿Esto fue el qué? Ahora, si hablamos de evidencias, pues nos encontramos con muchas evidencias en materia local, nacional e internacional, estudios que intentan dar mayor profundidad al campo. Sin embargo, vemos que en ese mismo recorrido histórico y en esa misma evolución del concepto aún han quedado algunos elementos por revisar. Donde pues en todo el contexto, no solamente local, sino ya el mencionado, nacional e internacional. ¿Y por qué? Porque realmente la investigación nos invita a tener unos aportes axiológicos y en materia de educación inclusiva pretendemos entonces que estos aportes sean en el desarrollo integral del infante, así como lo hemos descrito en la línea de investigación que nos convoca en el grupo GITI, el cual compartimos con el Centro Regional Bucaramanga. A nivel conceptual, aterrizamos esta propuesta en los planteamientos de Arnáez, quien dice que realmente las escuelas deben tener un carácter inclusivo y en tanto asumir el principio de la diversidad y desde allí hacer los planteamientos metodológicos, los planteamientos evaluativos para poder resignificarlos. Es así como nos planteamos la siguiente pregunta orientadora de este proyecto y es esta: ¿cómo se ha construido históricamente la inclusión educativa y cuáles son las implicaciones pedagógicas que ella demanda? Para esto entonces le quiero dar nuevamente la palabra a mi compañera para que nos cuente un poco acerca del orden metodológico, qué tipo de investigación realizamos, cómo fue este proceso a nivel metodológico. Lucero, por favor. Esta es una investigación básica y se ubica en el paradigma interpretativo, con un diseño cualitativo
apoyado en un ejercicio hermenéutico con diferentes fuentes primarias y secundarias, con análisis de documentos y la aplicación de instrumentos de recolección de información, como fichas bibliográficas, fichas sexuales y fichas interpretativas. Sí, señora. Y este estudio cualitativo que nos permite indagar un poco más de las comprensiones y nos permite profundizar en el tema como tal, se enmarca en 3 componentes que hemos decidido son fundamentales. El primero, la práctica pedagógica, la cual hemos denominado como la clave para la transformación del contexto, no solo desde lo disciplinar, sino también del ejercicio que desde lo disciplinar hace el maestro. El segundo, que tiene que ver con la comprensión epistemológica, es decir, para tener elementos fundantes y transformadores de nuestra realidad, no basta solo con desarrollar actividades interesantes, bonitas, es necesario comprender la naturaleza epistemológica del concepto para que ésta realmente pueda hacer hincapié en la historia, en la cultura, en la vida del niño o de la niña que queremos incluir. Y por supuesto vemos una ventana de oportunidad en el tercer componente, que es la formación en investigación. Hemos dicho desde el modelo praxeológico, necesitamos que las licenciadas en pedagogía infantil y las licenciadas en educación infantil tengan un fuerte disciplinar, claro que sí, pero también necesitamos que ese fuerte disciplinar se constituya en una herramienta que junto a la investigación pueda innovar, que pueda crear y que pueda resignificar y responder a los retos que hoy por hoy venimos teniendo. Entonces, en estos 3 aspectos, tanto la práctica como la comprensión de la inclusión educativa y la formación de este perfil profesional de investigación, vemos un conjunto y un agregado bastante interesante. De esta manera, quisiera entonces compartirles que en materia de la evolución del concepto ha estado relacionado entre la comprensión de la educación, sus pretensiones y cómo la inclusión educativa lo ha venido demandando. Así quiero llevarlos un poco hacia los años 40 y 50. Allí el discurso de la educación era un poco universal, un poco más general. En cuanto al problema, el asunto era de acceso, de estar en la escuela, de acceder a la escuela. Por ello, las estrategias de intervención estaban más relacionadas con la subsistencia, sus necesidades primarias, el asistencialismo, el comedor escolar, la vestimenta, los útiles, es decir, atender esas necesidades primarias. Sin embargo, fue hacia los años 60 y 70 cuando aún el discurso se mantenía en educación general, pero entonces ya el acceso no era únicamente el criterio para hablar del problema, sino también se miraban los problemas de aprendizaje. De manera que en estos años, bajo esta década, ya la inclusión, la mirada de intervención estaba referida más desde la psicopedagogía. Ahí es donde empieza a entrar toda esta tendencia de hablar de psicopedagogía, de grados de nivelación. Como hemos dicho hasta el momento, desde la década de los 40 hasta este momento, siempre ha habido una firme intención del campo educativo por atender estas necesidades. Ahora, hacia los años 80 y 90, el discurso ya no nos hablaba de una educación general, sino una calidad con equidad. Y en tanto el problema ya trascendía un poco los problemas de aprendizaje y pasó entonces a hablar de equidad o inequidad de los logros de aprendizaje. Desde allí, la intervención estuvo enfocada en programas compensatorios. Quiere decir que aquella necesidad que inicialmente no eran respuesta, entonces se planteaban otras alternativas metodológicas para apoyarlo. Y quiero entonces que nos detengamos en esta última parte, que ya es sobre el segundo lustro del año 2000, que ha tenido un poco más de coexistencia hasta el actual año 2019. Estamos hablando de 19 años después. Aquí el discurso es la inclusión educativa y ya el problema que se ve es la exclusión educativa. La escuela se empieza a preguntar qué hacemos para no excluir. Y allí entonces la respuesta de intervención fue la generación de programas creativos, innovadores y modernos. Pero aquí quiero dejar un interrogante. ¿Realmente los programas que tenemos en este momento atienden oportuna, integral e incluyentemente la necesidad de los niños y las niñas? Desde allí quiero plantear algunas preguntas para las cuales, somos honestas, no hemos logrado completar definitivamente. La investigación siempre será una ventana de oportunidad para seguir profundizando. Por ello se las comparto para que después de esta ponencia quizás nos pongamos en contacto y vayamos conversando y profundizando y por qué no desarrollar proyectos que nos ayuden a indagar. Por el momento quiero compartirles algunas de ellas. ¿Cómo y por qué incluir? ¿Cuál es el criterio para incluir? ¿Has sido tú incluido o excluido en algún espacio? Puedes hablar de inclusión o de exclusión
cuando aún no hemos vivido esta experiencia? Y esto nos pone frente a algunos retos y contradicciones. El primero, la negociación de las aulas heterogéneas. El escenario educativo y el escenario académico está siendo referenciado desde un tratamiento heterogéneo, o estamos tratando a los niños e incluso nosotros mismos desde la homogeneidad que no hace parte de los seres humanos. Por otro lado, existen jerarquías cognitivas. Entendemos a todos los niños desde las capacidades que ellos poseen, o los entendemos desde la normalidad que ha sido referenciada según los estándares de la educación. Por supuesto, también existe una pregunta para el currículo, y es ¿qué competencias estamos desarrollando en los niños? Unas competencias para su desarrollo integral o unas competencias desde la normalidad que queremos instaurar en el modelo educativo. Esto nos lleva entonces a reflexionar un poco frente a algunos criterios que fueron abordados a la luz del estudio histórico antes introducido, y son los siguientes. Me voy a permitir hacer lectura de cada uno de ellos en vista de la relevancia que tiene para la reflexión en este evento. El primero, quiero contarles que la inclusión educativa implica una filosofía que posibilite el reconocimiento, el respeto y la responsabilidad con esa diversidad. Lejos, muy lejos de otorgar sinónimos de discapacidad, de especial, porque bueno, todos somos especiales, ustedes son especiales, yo soy especial. No existe un niño especial, existen niños diversos, y en esa diversidad todos somos especiales. Ausencia de habilidades, ¿son los niños diversos ausentes de habilidades, o somos nosotros los maestros que no logramos interpretar las capacidades y las habilidades desde la heterogeneidad? ¿Vemos la diversidad como un problema, o vemos la diversidad como una posibilidad para crear e innovar nuevas formas de acercarnos a la realidad educativa? Y en un segundo momento quiero que reflexionemos sobre este aspecto. Se requiere pensar la inclusión educativa teniendo en consideración las dinámicas sociales educativas, pues las conceptualizaciones hechas hasta el momento a la luz del recorrido que les acabo de introducir han estado enmarcadas en un contexto de esos países, de esa década. En este momento, Cúcuta, Colombia, se encuentra en un momento particular. Por ejemplo, en Cúcuta, norte de Santander, sabemos que es un departamento reconocido por la dinámica de conflicto armado, y entonces nos inquietamos. ¿Esta dinámica implica o no implica inclusión educativa? En un tercer aspecto que quiero dejar a la luz de esta reflexión es el siguiente. Las discusiones en relación a la inclusión educativa surgieron en un contexto internacional. ¿Cuántos de nosotros, profesores, académicos, estamos en la línea de remover este concepto para aportar nuevas reflexiones y nuevas comprensiones hasta lo que hoy, muy valioso por supuesto, ha nutrido la vida académica de este concepto? Para continuar, debo confesarles que la inclusión educativa emerge como respuesta a diferentes representaciones de exclusión. Es decir, como lo vimos en la década de un poco el lustro del 2000, surge como respuesta a lo que fue la exclusión. Necesitamos entonces crear prácticas pedagógicas para responder a la exclusión, o qué tal si empezamos a construir nuevas formas y nuevas prácticas pedagógicas preventivas y constructoras de unas diferentes relaciones entre los niños, de unas diferentes relaciones entre los padres y los niños, de unas diferentes relaciones entre los maestros y los maestros. Es decir, no ver la inclusión como una respuesta reactiva, emergente, sino ver la inclusión como una posibilidad de cambio, de construcción de proyectos de vida. Voy a continuar entonces diciendo que entre las perspectivas históricas que ha tenido la inclusión educativa se definen en segregación, integración, luego pasamos a la inclusión. Sin embargo, me atrevería a decir, me perdonarán los colegas que no estén de acuerdo con ello, que aun cuando ahora hablamos de inclusión, podemos seguir segregando y podemos seguir integrando. Es decir, nos cuesta un poco reflexionar acerca de la atención integral y diversa. De manera que esta ha sido una discusión amplia y diversa. Pero para cerrar esta ponencia quisiera decir que hablar de inclusión educativa de una perspectiva epistemológica implica entender el concepto desde la diversidad, y la diversidad que implica dimensiones humanas que son particulares, que tienen una historia, que tienen una cultura, que tienen por supuesto unas necesidades, pero que ante todo tienen múltiples posibilidades y capacidades para compartir, para construir
sociedad y para construir su propio proyecto de vida y el proyecto de vida también de los maestros y de los compañeros con los cuales se relacionan. Por eso decimos que la inclusión educativa implica una perspectiva ética, va más allá de la ley del decreto por incluir, va más allá de ello, aterriza en la reflexión pedagógica y en los elementos éticos que nos dicen, caramba, con nosotros tenemos un ser humano, un niño, una niña diverso que está abierto a aportar a la sociedad todo cuanto nosotros se lo permitamos a través de nuestras prácticas pedagógicas. De manera que la inclusión educativa ha de estar en las aulas pensándose en unas formas distintas. Y quiero terminar diciendo 3 posibles formas distintas. Primero, pensar en unos proyectos de docencia, de proyección social, de investigación, que reúnan e integren todas las necesidades, es decir, que veamos la discapacidad, que veamos estos sinónimos que han sido culturalmente establecidos no como la única manera de definir los niños, sino que pensemos que en nuestro contexto se nos ha quedado por fuera en la reflexión educativa por la diversidad. En este caso, por ejemplo, yo mencionaría proyectos investigativos que relacionen la participación, por ejemplo, de niños que son vinculados a familias que han estado en la guerra o de niños que han sido desplazados de familias que han vivido en el campo y por efectos del conflicto armado no se han considerado, y también aquellos niños que los reciben, aquellos profes que los reciben, porque allí también habría una necesidad de incluir. Por otro lado, también debo decir que los maestros somos unas personas muy valiosas, y digo somos porque soy también maestra, que estamos abiertos a la formación docente, pero es necesario partir de un aspecto fundamental y es la autorreflexión, que antes de empezar a encontrar justificaciones en el Ministerio de Educación Nacional, en la ley, en el aula con la que no cuento, en el tiempo con el que no cuento, nos preguntemos primero hasta dónde yo comprendo que mi papel como maestro tiene una implicación altísima en lo que va a ser un proyecto de vida feliz para los niños. Entonces creería que una estrategia metodológica de formación funciona, pero el recorrido histórico nos ha dicho que más allá de ello debemos pensarnos en un ejercicio personal como profesionales, como maestros. Y por último, pensar entonces en mirar cómo desde el modelo praxeológico, es decir, ver una realidad, juzgar una realidad y actuar en esa realidad nos permite tener una devolución creativa local, nacional, que realmente transforme sociedad. Y quiero entonces darle la palabra a mi compañera Lucero para que nos diga cuál ha sido su sentir como estudiante frente a esta participación en un semillero. ¿Qué piensa la inclusión educativa? Pues la verdad, la participación como estudiante en un semillero ha sido de mucho aprendizaje. He aprendido mucho, e inclusive veníamos de un concepto errado de inclusión, porque también soy docente técnico. Y en el salón uno piensa que llevar al niño al salón y poner a hacer una ficha, eso es inclusión. Resulta que no, entonces nos ha equivocado, y a partir de este estudio, esta experiencia, he ido mejorando mis prácticas laborales. Entonces eso ha sido muy importante para mí. Bueno, y el camino está andado, esperamos en otra oportunidad poder seguir compartiendo esta experiencia que realmente representa una gran oportunidad de crecimiento profesional. Ha sido un placer desde el Centro Regional Cúcuta Uniminuto, desde el programa de Licenciatura en Pedagogía Infantil, haber compartido esta experiencia. Muchas gracias.